El manejo de la programación para las ventanitas que hacen algún tipo de trabajo no gráfico, sino más bien que utilizan los botones estándar, está basado en el siguiente concepto. Cada uno de los elementos gráficos que yo voy a tener en mi ventana es un nuevo tipo de datos. Y este nuevo tipo de datos tiene asociadas un conjunto de funciones porque se trata siempre y en todos los casos de un objeto. La ventana, que ya sabemos que se hereda del SDialog, va a tener como variables miembro un conjunto de objetos. Por ejemplo, vamos a imaginar una ventana que pida base, altura y área para calcular el área de un cuadrado, de un triángulo, es lo de menos. Si yo quiero tener eso, entonces yo voy a tener un conjunto de elementos. Voy a imaginar, por ejemplo, una etiqueta que diga base y enfrente una cajita de texto. Existe un tipo de elemento específico para poner las etiquetas y son objetos de tipo label, y enfrente yo voy a poner mi cajita de texto que por alguna extraña y misteriosa razón se llama text box. Entonces, cada una de las etiquetas de las label y cada una de las cajitas donde voy a introducir texto, que son las text box, va a tener su propio identificador, como se ha estado manejando de manera recurrente aquí dentro de Windows. Para que pueda realizarse el cálculo, el usuario, como ahora es el que manda y no mando yo, puede proporcionar los valores en cualquier orden y luego finalmente pulsar el botón que también debe de tener su propio identificador. Entonces, en una ventana normal, yo lo que necesito poner es los elementos, dibujar los elementos, hacer el diseño de mi ventana propiamente, y esto es independiente de que sea Windows o que sea web o de que sea el tipo de programación que ustedes quieran. Normalmente lo primeritito que necesitan hacer es primero imaginar cómo va a funcionar el negocio, pero también de manera muy importante dibujar las pantallas con las que va a interactuar el usuario. Muchas veces es una gran ayuda que ustedes diseñen las pantallas, que traten de hacerle clic en papel a las pantallitas, sin puro papel, y que si ustedes están de acuerdo con la interacción, vayan con el usuario y le presenten antes de escribir una línea de código, para que de esta manera ustedes le digan, van a hacer unas pantallitas así, le haces clic aquí, va a aparecer esto, va a aparecer aquello, va a funcionar de esta manera. Y el usuario, sin que ustedes hayan tenido que programar nada, en ese momento puede emitir su opinión. Ya que tengan esas pantallitas, entonces sí se ponen a desarrollar toda la parte de atrás. Cómo van a almacenar los datos, cómo van a hacer la lógica de negocios, cómo van a diseñar todas sus capas de desarrollo para que entonces puedan hacer todo el sistema completo, ya con algo previamente pactado con los usuarios. Vamos a crear como primer ejemplo un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser una aplicación MFC a la cual vamos a llamar Áreas 2009. Vamos a seguir trabajando ahorita en las ventanas de diálogo, y aunque parezca que estamos como que ciclados con este negocio de las ventanas de diálogo y que no hemos visto todos los demás, más adelante en la última clase voy a mostrar cómo todas las otras opciones dependen de las cajitas de diálogo en general, ¿vale? Entonces, tenemos ventanas de diálogo. Le voy a decir que sí quiero, que quiero una ventana estática, que quiero el cuadro de maximizar, minimizar, calcula áreas, siguiente y finalizar. Como siempre, entonces ahora tenemos nuestra ventanita ya lista para comenzar a recibir todos y cada uno de los elementos. Es importante resaltar que cuando yo tengo esta ventana, inicialmente lo único que tengo es mi objeto ventana que hereda directamente desde la clase SDialog de las Microsoft Foundation Class. Cuando yo examino esa ventana, tiene nada más un conjunto muy pequeñito de funciones asociadas, que son el init dialog, que siempre me lo da por cajón, que tengo el onPaint y nada más que hayamos visto. Hoy vamos a hacer énfasis en una función que también nos provee por default y que es el doDataExchange. En primer lugar, cada vez que yo asigno un nuevo elemento, vamos a comenzar a asignar elementos. Por ejemplo, yo quiero una caja. Primero vamos a añadir las etiquetas, que es esta, un static text. Vamos a ponerlo ahí, va el primero. Y en este vamos a añadir un segundo static text. Tomo el siguiente, lo ponemos ahí, tomo el último y lo ponemos ahí. Este que está aquí no me gusta y lo suprimo. Bien, una vez hecho esto, procedo a añadir mis cajas de texto.
Aquí se llama Edit Control, lo arrastro hacia su primera posición, tomo el siguiente, lo arrastro hacia la siguiente posición, tomo el último, lo arrastro hacia su última posición y lo que me resta por poner ahora son los botones. Por default siempre me provee dos botoncitos estándar, que son el aceptar y el cancelar. Sabemos que ambos, por alguna extraña y misteriosa razón, lo que hacen es que se salen de aquí, se salen de la ventana. Así que tranquilamente puedo eliminar al menos uno de ellos y el de aceptar cambiarlo posteriormente por un salir. En tanto, vamos a tomar un botoncito más y este botoncito lo vamos a poner aquí arriba para que nos funcione como un botón para calcular. Le voy a picar solamente para que veamos el resultado en pantalla de lo que acabo de hacer. Tengo mis cajitas de texto, tengo mis botones de control y aquí si yo comienzo a teclear, traca, 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 y tiene capacidad para aceptar cualesquiera cosa. Por default, si yo tomo todo este texto, le doy control C, me muevo al siguiente y le doy control V, sin ningún problema ya lo acepta. Ya acepta toda esta clase de funcionalidad que es propia y perfectamente esperada dentro de las ventanas de Windows. Si yo aquí quiero comenzar a introducir números con punto decimal, con otro punto decimal, con otro punto decimal, no hay ningún problema porque ahorita no tengo ninguna regla que diga que no lo acepte. Entonces está trabajando ya por default para mí. El botón ahorita no hace nada porque no hemos programado ninguna acción relacionada con este botón. Así que aunque lo presione y lo presione y lo presione, simple y llanamente no hace nada. Y el botón de aceptar, que como sabemos, lo que hace es simple y llanamente salirse alegremente. Teniendo en nosotros esto que está aquí, quisiera hacer el siguiente comentario. Todos los controles y en todas las aplicaciones existen dos tipos de objetos. Los objetos propiamente que el programador puede manipular en la memoria de manera lógica y los objetos que se ven en la interfaz gráfica y están desligados, solo que C es el único que realmente los mantiene desligados. En cualquier otro lenguaje van juntos. Si ustedes declaran una variable de caja de texto y alteran el valor de la variable en su programa, en automático se ve reflejado en la pantalla. En C no sucede eso. Lo que ustedes declaren en la pantalla no tiene nada que ver con lo que suceda en su clase, que es la que va a manejar todas sus variables. Y para eso tenemos que hacer una sincronización entre la pantalla gráfica y lo que realmente se almacena. Pero como todo esto está al aire, mejor lo hacemos y ahorita lo explicamos. Primero, vamos a comenzar a poner bonito este asunto. Este texto no debe de decir estático. Nos venimos a las propiedades. Si por alguna razón no aparecieran, le damos botón derecho, propiedades. Ya sabemos que aparecen aquí. Y luego, esta vez no nos va a interesar ahorita el ID. Si hubiera necesidad de que yo lo tuviera que modificar, sí sería muy bueno que en vez de ID static tuviera un nombre más significativo como IDC base o alguna otra cosa así. Bien, busquemos la propiedad que se llama, la propiedad se llama caption y aquí dice, especifica el texto que muestra el control. Ajá. En vez de estático, ¿qué es lo que deberíamos de poner? Vamos a poner el texto base. Listo. Tomamos el que sigue y este debe decir altura. Tomamos el que sigue y este debe de decir área. Tomo ahora el cuadro de texto y para que pueda tener una buena área, bueno, lo voy a hacer más grande. Lo hago más grande, simplemente me posiciono en el borde y arrastro. Ya está. Para que tenga un buen espacio y para que ocupe bien la ventana. Igual mi ventana, como que está bastante sobrada, así que también la voy a redimensionar haciendo clic sobre la ventana y arrastro hasta un tamaño más decente, digamos ahí. Y el otro botón también lo movemos ahí. Ya puedo arrastrar la ventanita. Y este es puro trabajo de diseño. ¿Sale? Normalmente en las empresas ustedes no tienen que hacer esta chamba. Hoy lo que está de moda es de que tenemos, como les digo, están desligadas la presentación del trabajo de programación. Entonces, a la gente bonita que estudia diseño,
y arte gráfico, las ponen a hacer esta clase de trabajos. Todo el trabajo que tiene que ver con las pantallas y con la manera como lo va a visualizar el usuario. Ellos no saben programar, lo que sí saben es diseñar, poner colores bonitos, acomodar bien padre. Entonces ellos hacen esta chamba y ya que lo tienen bien bonito, se los entregan a ustedes para que ustedes hagan que esto tenga sentido. Ya tengo una ventanita que se ve más decente. Ahora, sí es cierto, aquí tenemos un par de cosas chuecas, ¿no? Por ejemplo, estos controles están como que muy separados. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar con la tecla control hago clic y con la tecla control hago clic sobre el siguiente para poder seleccionar todos ellos. Tengo un menú que dice formato y le voy a pedir que me los alinee todos al lado izquierdo y ¡pum! Mágicamente todo quedó alineado del lado izquierdo. Sin soltar, de una vez hago que todos tengan el mismo tamaño a lo ancho. Ahí está. Y luego le digo que quiero espaciarlos uniformemente en la vertical. De esta manera, la herramienta se hace cargo por mí de que todo quede bien alineadito a la izquierda, a la derecha, que todos tengan el mismo ancho y que estén separados a la misma distancia. Y se ven bien bonitos. Lo mismo voy a hacer para estos otros. Control, formato, alinear a la izquierda para que todos queden bien bonito. Y olvidé control, formato, espaciar uniformemente de manera vertical. Listo. Ya quedaron todos bien bonitos. Lo puedo hacer para cualesquiera conjunto de elementos, no importa que no sean exactamente del mismo tipo. Una vez arreglado el tema de cómo quiero que se visualice, voy a tomar la cajita y le voy a asociar una variable. Antes de moverme, quisiera ahora mostrarles que en la caja de diálogo no tengo variable más allá de mi icono, que es lo que teníamos desde el principio. Entonces, aunque yo agregué elementos visibles en la ventana, no se ha creado ninguna variable en la clase como tal. Tienen que pedir explícitamente que los objetos de la ventana creen variables en la clase para que puedan manipular los objetos de la ventana. Entonces voy a decir lo siguiente: le doy botón derecho y le digo, quiero agregar una variable. Esta variable me va a permitir a mí relacionar la clase con los elementos gráficos. Y debe de aparecerme el asistente de clases. Aquí el control se llamó cedit. Pues sí, se llama cedit. Es una variable de tipo cedit y aquí es donde le vamos a poner el nombre, que vamos a decir que como era el de la base, va a ser el txt de la base. Ay, pero yo no quiero un control. Existen dos maneras de declarar la variable. Una variable de tipo control o una variable de tipo valor. Si yo declaro una variable de tipo control, estoy diciendo que quiero crear una variable para manipular el control, para volverlo invisible, para volverlo visible, para habilitarlo, para deshabilitarlo, para hacer cualquiera de estas acciones relacionadas con el objeto. En lugar de eso, yo puedo declarar la variable de tipo valor. Una variable de tipo valor asociada a este objeto solamente manipula el contenido del objeto, es decir, aquello que está almacenando, lo que el usuario está capturando. Aunque a la variable control le puedo pedir como control, oye, entrégame la propiedad fulanita de tal, que es la que tiene almacenado lo que capturó el usuario, ciertamente es más complicado manejarlo así. Vamos nosotros a manejarlo entonces de tipo valor. Y este tipo valor, por ser nuestro primer experimento, puede ser cualquiera de los tipos básicos de C, Microsoft Foundation Class. Tenemos el tipo double, que es un double normal. Tenemos el tipo float, tenemos el tipo long, tenemos el tipo short, tenemos el tipo int. Si se trata de la base, ¿de qué tipo de dato debería de ser? Puede ser un flotante como un double. Vamos a hacerlo double. Bueno, aquí le vamos a poner ahorita un double. Y observemos, como le dije que se trata de un double, me está preguntando, oye, ¿hay algún valor mínimo o algún valor máximo que tenga que manejar esta variable? Es decir, ¿el valor válido está limitado en algún rango de valores? Si estuviese limitado, yo aquí se lo tengo que indicar o se lo puedo indicar. Entonces, vamos a dejarlo así y aquí vamos a poner mi variable base como comentario simple y llanamente.
y le digo finalizar. En el comentario mi variable base. Bueno, se supone que dice mi variable base. Es que mi dislexia ya sabe. Ok. Finalizar. Cuando termine el asistente de clases, lo que hace es que ya tengo aquí una nueva variable. Y esta variable está declarada directamente sobre la clase. Aquí vemos una variable que se llama double mx base, que pertenece a la clase área 2000, que hereda desde la ventana de diálogo. Entonces mi ventana de diálogo ya tiene una variable que, como no la declaré control, la declaré de tipo double. Ya le dije a Windows que existe una relación entre esta variable y la que está en la pantalla, ¿sale? Pero esta relación, aunque están ligadas, no va a hacer que se reflejen los valores de manera inmediata. Dentro de esta misma clase dialog, me voy a ir a donde debe de ser, que es en el init dialog, que es donde solemos nosotros agregar las inicializaciones. Y aquí voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que la variable m_txt base le asignes el valor de 10, punto y coma. Do init, en el init, hasta el fondo antes del return, le ponemos mtxt base igual a 10. Le voy a dar play. Va a haber una diferencia significativa en este momento que yo compile. En primer lugar, la cajita de texto. Aquí tenemos ya mi ventana de diálogo y observemos. No me puso el 10. No me va a poner el 10, porque según lo que estoy diciendo, están desligados. Yo lo que tengo declarado es una variable flotante y por acá tengo mi cajita de control. Si necesito que este valor, el de la variable flotante, se refleje en la cajita de control, necesito ejecutar una operación explícita. Y esta operación explícita va a refrescar los valores de las variables de la clase hacia los controles en la caja de diálogo, o de las cajas de diálogo hacia las variables de la clase. Hay una función, es la misma, pero si lleva un parámetro es de ida y si lleva otro parámetro diferente es de regreso. Esta cajita de texto ya acepta numeritos. Ahora, vamos a hacer que este 10 se refleje directamente en la pantalla. Para ello utilizo update data. Update data es la función que me va a permitir subir los valores desde las variables de la clase hacia las cajitas de control. Update data, entonces, si le ponen el valor de 0, significa que quieren que los valores pasen de la clase hacia la cajita de diálogo. Efectivamente. Y aquí vemos el valor de 10. Si no ponemos el update data, no va a hacerse esta transferencia de las variables de un lado hacia el otro. Es indispensable que lo hagamos. Procedo con las otras dos variables. Vamos a tomar agregar otra variable. Esta va a ser la m_txt altura. Y por último, una variable valor de tipo double, en donde voy a meter el área. Observemos que aquí está bien indicado a qué variable me estoy refiriendo. En este caso estoy tomando el control con el identificador IDC edit 3. Como siempre, fueron etiquetándose IDC edit 1, IDC edit 2, IDC edit 3. Ahora vamos a darle valores a todas ellas acá. La base vale 10. Por default la altura la vamos a poner en 5. Y vamos a dejar simple y llanamente que la base tenga el 0 por default. Tomamos ahora el botón. Le cambiamos el nombre por calcular. Ok, le voy a dar doble clic al botón calcular y esto me va a mandar derechito a la función onClickButton. ¿Sale? Es decir, lo que se va a ejecutar cuando yo ejecute este botón. ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo primero que necesito hacer es, lo que tengan las cajitas de texto, necesito bajarlo a las variables de la clase. Para ello voy a utilizar otra vez update data
vamos a tomar los datos y quedamos que con 1 los actualizo desde aquí, desde los objetos gráficos hacia mis variables de clase. Ya los tengo aquí. Como ya los tengo aquí en la clase, ya puedo realizar las operaciones. mtxt área va a ser igual, ¿con quién? Con mtxt base multiplicado por mtxt altura, punto y coma. Vamos a imaginar que es el área de un cuadrado. ¿Perdón? 0. Entonces quiero traerme lo que esté en la ventana hacia la clase. ¿Sale? Ahora, el resultado ya lo tengo aquí en el área. Pero ahora es lo contrario. Ya lo tengo en la clase y necesito llevármelo a la ventana. Por lo cual necesito volver a hacer un update. Esta vez con el valor 0. Así. ¿Sale? Entonces, el primer update me trae los valores a la clase. Manipulo los valores. Y ya que le terminé de manipularlos, le vuelvo a hacer un update data, pero ahora para regresar el valor calculado. Es más, aquí mismo podría, por ejemplo, asignarle 0 a la base, 0 a la altura, para que esté lista para el siguiente cálculo o alguna otra parecida. Es importante que recuerden que este es el único lenguaje, no hay otro lenguaje que haga estas cosas raras, que tiene 2 zonas de memoria diferentes. La zona de memoria de los objetos gráficos, los que yo veo, y la zona de memoria de las variables de mi clase. Y están desligados. Necesito ligarlos. Solo como cultura general. ¿Y dónde se realiza ese ligado? Aquí, en el Do Data Exchange. Esta función lo que hace es precisamente establecer la liga. ¿Sabes qué? Estoy ligando el edit 1 con la variable txt base. Estoy ligando el edit 2 con el txt altura y estoy ligando el edit 3 con el txt área. Si quisieran deshacer o rehacer este ligado, tienen que recordar que estas funciones están aquí y que se tienen que eliminar, quitar o borrar según lo que ustedes quieran. De manera normal, una vez que lo pongan ya no lo quiten y estén seguros de lo que están haciendo. Pero como a veces sí es necesario, ¿sabes qué? No, ya me arrepentí, quítalo. Tienen que recordar que aquí, que en el Do Data Exchange, aquí es donde están modificando los valores. Y ya tenemos aquí base 10, altura 5, que fueron los valores que puse inicialmente, y el área está con 0. Si yo de entrada ya le puedo pulsar el botón de calcular, y después de calcular ya tengo mi área en 50, como debe de ser. Por supuesto, puedo aquí cambiarle los valores, ponerle decimales, decir calcular, y hermosamente ya me trae el valor resultado. ¿Cuáles fueron los procedimientos entonces? Resumiendo: 1. Crear la ventana. 2. Colocar los controles. 3. Asignar variables a cada uno de los controles. 4. En el lugar donde vayan a manipular el evento, primero hacer el update data para traerme los valores, efectuar las operaciones y luego un último update data para reflejar los datos en pantalla. Si no pusiéramos el último update data, simple y llanamente aquí no se vería nada. Vamos a hacerlo, era en el botón de diálogo. Aquí, yo quería ponerlo aquí. Le voy a dar esto. De entrada ya vieron que los valores iniciales no se cargaron. Ok, vamos a ponerle aquí 34, altura 24, y por más que le pulse calcular, no se refleja el área. Esto es porque aunque sí está en la variable, no se está reflejando en la ventana. Vamos a hacer el último pequeño cambio. Me están diciendo, oye, ¿y cómo le hago para que la variable de área no se permita modificarse? Porque ahorita me permite modificarla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. La manera más barata es, por supuesto, tomar el control. Se está ejecutando todavía, ¿verdad? Depurar. La manera más barata es, por supuesto, tomar la variable directamente de pantalla. Y si yo sé que nunca jamás en la vida se va a habilitar, entonces por acá hay una propiedad. Entonces esta que se llama disable en comportamiento, le vamos a decir que es true. Y por propiedad, observemos, ya se puso en grisecito. Entonces si yo sé que nunca jamás en la vida se va a modificar, simple y llanamente le digo que es una variable de solo lectura. Y listo, aquí le pongo 30, le pongo le digo calcular y el resultado ya aparece ahí.
Claro, el único pequeño problema está en que, como está deshabilitada, no puedo seleccionarla, no puedo copiarla, no puedo hacer absolutamente nada con ella. Pero ahí está. No, esa es la manera sencilla. Hay otra manera y la mostraré en la próxima sesión.